Quiero, antes que nada, dar un agradecimiento muy especial al maestro Nicolás Sanet Freire, presidente de la Federación Nacional de Filósofos, por la invitación que nos hace a este congreso. También un agradecimiento al contador público José Luis Cato Lizardi, coordinador nacional del Grupo Homogéneo de Educación. Igual saludo a mis compañeros de esta agrupación en Baja California, de Chihuahua, de Durango, que nos visitan, por supuesto de aquí de Mérida, al licenciado Eber Covarrubias Armenta, presidente de la Sociedad Filosófica José Vasconcelos, a la cual pertenezco. Agradezco también a Javier Camal y todo su equipo de colaboradores por su hospitalidad, recibirnos aquí en esta bonita ciudad. Saludo a mis amigos y compañeros del Sistema Educativo José Vasconcelos, a mis amigos y compañeros agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Saludo a mis alumnos de la secundaria, de la preparatoria y, por supuesto, a mis alumnos de la licenciatura en Educación, a quienes les dedico este trabajo. Y con la venia, no cabe duda que hablar de educación y de filosofía de la educación en México, pues es algo fascinante. No hay en México un tema más importante que el de la educación. Es el tema que se lleva el mayor de los presupuestos. Quisiera la siguiente diapositiva, por favor. Cabe mencionar que la inversión pública en educación aquí en nuestro país es de más de 800,000 millones de pesos. Solamente para la SEP, su presupuesto es de 364,500 millones de pesos, que es el mayor entre todas las secretarías de Estado. Aunque de este presupuesto, más del 90% se va a cubrir el gasto corriente que genera todo el aparato burocrático. Pero no solo el Estado invierte en educación, también lo hacen las grandes compañías, las transnacionales, los bancos. La filosofía de un modelo educativo se define a partir de explicar principios, fundamentos, sustentos que incluyen o articulan valores, fines, definen el tipo de persona al que se aspira a formar. Dicha filosofía se integra por factores contextuales, pero también ideológicos. Estos factores ideológicos son de gran importancia porque nos permiten contestar las siguientes preguntas. ¿Por qué los países se interesan tanto en invertir en educación? ¿Por qué las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, las fundaciones Rockefeller, Bill Gates, Ford, etcétera, se preocupan tanto por el tema educativo? ¿Qué intereses hay detrás de las organizaciones internacionales, los gobiernos y los partidos políticos para imponer su forma de ver el mundo en cada reforma educativa que se presenta? Es necesario prestarle atención a las ideas, porque como dijo Víctor Hugo, no son las máquinas las que mueven al mundo, sino las ideas. O como lo dijo también el mariscal Bismarck, en el campo de batalla son más destructoras las ideas que las balas de los cañones. La siguiente diapositiva, por favor. Podemos partir mencionando que los actos que realiza el ser humano se pueden dividir a grandes rasgos en aquellos que realiza sin plena intención y aquellos que realiza haciendo uso de sus facultades propiamente humanas, haciendo uso de su inteligencia y su voluntad. Se llaman actos humanos estos últimos porque precisamente
son estas facultades humanas, propiamente humanas, las que le permiten que realicemos actos que nos distinguen del resto de las criaturas. No existe en el mundo un acto humano que no tenga una intención. La intención es principio de todo acto humano. Y siendo la educación una obra humana, podemos tener certeza de que no hay ninguna obra educativa que no parta de un propósito. Y siendo más claros, que no parta de una idea de hombre, de una idea de sociedad y de una cosmovisión. La educación es una obra humana, y como cualquier obra humana, su origen está en la idea preconcebida del fin. Y de hecho, de las diferentes causas del ente se dice que la causa final es principio de los entes. El mundo de las ideas es posible porque el ser humano puede no solo conocer, sino entender el mundo real. Para comprender la realidad natural, el ser humano puede recurrir a dos vías de conocimiento: la vía directa o intuitiva y la vía indirecta o discursiva. Esta vía discursiva es posible por la capacidad que el ser humano tiene de razonar y llegar a conocimientos de manera indirecta. El ser humano se forma ideas o conceptos de las cosas y de ellos forma juicios o proposiciones. Estos juicios que el ser humano formula pueden o no estar de acuerdo a la realidad. Por esto es que es totalmente válido decir que hay juicios verdaderos y falsos. Esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo para quienes intentan acercarse al mundo de la filosofía. Por cierto, porque se tiene una amplia difusión de una idea errónea de que cualquier forma de pensar es filosofía. Es verdad que la filosofía es una forma de pensar, de ver el mundo, de concebir al ser humano, pero no cualquier forma de pensar o ver el mundo es filosofía. Aquí valdría la pena recordar las palabras de Santo Tomás de Aquino, expresadas al inicio de su obra Suma contra Gentiles. El oficio del sabio, del que ama la sabiduría, es buscar la verdad del primer principio, pero también lo es impugnar la falsedad contraria. El ser humano puede llegar a tener ideas erróneas, o mejor dicho, juicios erróneos. Y cuando se aferra a sostener afirmaciones que no coinciden con la realidad, o las acomoda para que se ajusten a su conveniencia, estamos hablando ya no de filosofía, sino de ideología. Y cuando nos referimos aquí al término ideología, no es en el sentido que acuñó por primera vez el francés Antoine-Louis de Tracy en 1796 para referirse a la ciencia de las ideas, como lo afirma la Real Academia Española. La misma academia define el término ideología como un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, la colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso, político, etcétera. Pero aquí, más que un conjunto de ideas, debemos precisar aún que una ideología no soporta un análisis riguroso por no estar fundamentada en la realidad misma. El ser humano puede estar en el error en sus juicios por defecto cuando no considera aspectos de la realidad que sí debiera considerar, cayendo en reduccionismo. Pero también puede estar en el error cuando atribuye a algo características que no le corresponden. Estos errores se han presentado en toda la historia de la filosofía y desgraciadamente han sido para muchos el fundamento para sostener modelos educativos que, partiendo de una errónea concepción del ser humano, del mundo y la sociedad, se traducen en políticas educativas erróneas y, en el peor de los casos, convierten a los sistemas educativos en instrumentos de manipulación, de adoctrinamiento y de esclavización de la sociedad. De acuerdo con el Papa León XIII, la historia de las ideologías es una. El tronco común de las ideologías lo encontramos en el liberalismo. Y es que uno de los dones más preciados del ser humano es la libertad. Es por la libertad que decimos que el ser humano tiene dignidad y aún más decimos que el ser humano tiene semejanza con su Creador.
Podemos describir al liberalismo como la ideología que reduce la realidad del ser humano a la libertad, dándole carácter absoluto por encima de todas las facultades que posee. Esta visión absoluta de la libertad, desvinculada de la realidad, sin el fundamento de la verdad, hace que la misma libertad ideologizada se convierta en devoradora de la libertad verdadera del hombre y de los pueblos. Tanto así que al grito de libertad, igualdad y fraternidad, se cometieron innumerables crímenes en tiempos de la Revolución Francesa. Para Kant, la naturaleza aprisiona al hombre y es a través de la cultura que el hombre expresa la libertad. La naturaleza no se cultiva a sí misma, mientras que la cultura es creación humana. Es por medio de la educación que se pretende que el ser humano sea culto. Aunque este término en el siglo XVIII era sinónimo de ser estudioso de la enciclopedia, conocedor de las bellas artes y poseer conocimientos y gustos refinados. ¿Sí? De ello ya nos precisó el doctor Sánchez Q el día de ayer. La herencia de la decadencia de las monarquías europeas y el avance del liberalismo político no tardó en llegar a América. En México tenemos una gran influencia del liberalismo en el movimiento de independencia, pero es hasta la promulgación de la Constitución de 1857 cuando se consuma su implantación en la vida política del país, después de terribles disputas entre los partidos que radicalmente se oponían para ver establecidas las ideas que profesaban. Por un lado, el bando conservador, y por el otro, el bando denominado liberal, precisamente enarbolando la bandera de la libertad. No es casualidad que el artículo 3º, siguiente diapositiva, por favor, de esta mencionada Constitución de 1857, apelara al concepto de libertad para referirse al modo de educación en un momento en que se implantaba por la fuerza el Estado laico. El artículo 3º decía literalmente: la enseñanza es libre. La ley determinará qué profesiones necesitan título para su ejercicio. Si nosotros consideramos que el fundamento de la obligación principal de los que enseñan es extirpar el error de los entendimientos y bloquear con eficacia el camino de las teorías falsas, nos quedaríamos con la idea de que la libertad de enseñanza expresada en este artículo 3º es lo más adecuado para cumplir con este fin, ya que este concepto de libertad parece inofensivo en nuestros días y hasta algo laudable, algo aplaudible. Pero no alcanzamos a distinguir el golpe que para esa época significó para la cultura mexicana y más para toda la civilización cristiana. Lo que no advertían muchos legisladores defensores de esta Constitución, hablo de defensores, no de los que se oponían, de los mismos defensores de esta ley, que estaban divididos entre liberales radicales y liberales moderados, es que la libertad desde el enfoque del liberalismo no es aquella que se mantiene dentro de los límites de la razón y la verdad, sino la libertad que nace de la soberbia, dejando las puertas abiertas no a la tolerancia, sino a la intolerancia religiosa, en un país donde la gran mayoría era católica. Es preciso observar en la redacción de este artículo 3º que no se menciona en ningún momento que la educación pública debe ser laica. Aunque el Estado mexicano se declaraba laico, no lo era así la educación. A la educación se le declaró libre. Sin embargo, la doctrina cristiana que era enseñada en la escuela normal es retirada por Ignacio Comonfort para solo dejar la historia sagrada. También tan libre fue la educación para Comonfort que por decreto de 1857 clausura la Universidad de México, excusa más bien para terminar con la Real y Pontificia Universidad de México fundada en 1551. La separación Iglesia-Estado
significó la prohibición a los ministros religiosos católicos de dedicarse formalmente a la enseñanza. Aún así, en la Ley Orgánica de Instrucción Pública de 1867 de Benito Juárez, establecía que entre todas las escuelas y profesiones, la materia de catecismo y principios religiosos podía enseñarse solo en la escuela de sordomudos, algo que más que una excepción parece una burla. Siguiente diapositiva, por favor. En este ambiente antirreligioso que se empezó a propagar entre los intelectuales mexicanos, destaca la figura de Gavino Barreda, discípulo del mismo Augusto Comte, fundador del positivismo, doctrina que se oponía radicalmente a la enseñanza de las escuelas confesionales y propiamente a la filosofía escolástica. Aunque los positivistas mexicanos diferían un poco en sus doctrinas respecto a los problemas nacionales, coincidían en que el cristianismo superó a todas las demás religiones en su momento, pero que había llegado la hora en que la ciencia o conocimiento positivo haría desaparecer a esta religión, y que ni Dios ni el alma tenían nada que hacer en las escuelas porque no era observable su existencia empíricamente. Para Barreda, la enseñanza de la moral era necesaria, pero no como un legado de Dios, sino de la humanidad, donde la máxima vivir para los demás sería la clave para fundar una sociedad universal que uniera a todos los hombres y mujeres de las naciones independientes, así como la Iglesia unió en su momento a toda Europa durante la Edad Media. Aún así, los defensores de Barreda niegan que él fuera antirreligioso y menos anticatólico. Lo que sí es cierto es que este profesor de matemáticas es reconocido como uno de los principales inspiradores de las posteriores leyes de reforma. Era un hecho que la educación era oficialmente prohibida al clero, y las leyes de reforma en 1874 de Lerdo de Tejada establecían tajantemente lo siguiente: la instrucción religiosa y las prácticas oficiales de cualquier culto quedan prohibidos en todos los establecimientos de la Federación. Se enseñará la moral en los que la naturaleza de su institución lo permita, aunque sin referencia a ningún culto. Cabe mencionar que sigue sin mencionarse aquí el término laico en el texto de la ley. Siguiente diapositiva, por favor. Muchos años antes en México, los fundadores del Colegio de las Vizcaínas usaron la voz laico en el sentido de que el colegio fuese independiente de las autoridades eclesiásticas, aunque ahí se enseñara religión y hubiera una capilla para el culto. Es decir, empleaban el término laico como sinónimo de no perteneciente al clero. Así como en la religión católica se puede distinguir a laicos y a los religiosos, siendo los laicos aquellos practicantes de la fe que no pertenecen a alguna congregación religiosa, como a los jesuitas, a los franciscanos, las carmelitas descalzas, a las misioneras de la caridad, etcétera, ¿no? Tantas órdenes que hay. Ya con Porfirio Díaz en el poder, su ministro de Justicia e Instrucción Pública, Joaquín Baranda, convocó a un congreso de instrucción en 1889 para regular la educación federal, y fue durante su administración que se empieza a dar impulso a este concepto de educación laica, con el significado de exclusión de la enseñanza religiosa y prohibición del culto, práctica que de hecho ya se había introducido en la ley de 1874, de la misma forma que ya se había empezado a utilizar en Francia e Italia entre 1878 y 1879. Los debates en torno a la educación que se dieron en las cámaras del Porfiriato llegaban a ser en este sentido de orden filosófico y metafísico, a diferencia de los debates que se dan actualmente.
la ley del Lerdo dejó establecida la enseñanza de la moral, que obviamente se refería a una moral cambiante y utilitaria de acuerdo a los intereses de un Estado ateo. Pero se debatía en torno a cuál moral. Esa era la pregunta obligada. Justo Sierra llegaría a atreverse a contestar, pues ¿cómo que cuál moral? Pues la antigua y sana moral de nuestros padres, pero sin atreverse a precisar que esa moral a la que se refería, pues no era otra que la moral cristiana, que para no ser juzgado de conservador, agregó que es necesario inculcar el amor a la ciencia, que es la más grande de las religiones, de acuerdo con el positivismo imperante de la época. Otro positivista del porfiriato, don Joaquín Casasus, impulsó en la Cámara que el laicismo sea aplicado también en los planteles particulares, bajo el argumento de que el cristianismo es antagónico al Estado. Cabe señalar aquí que el cristianismo no se opone al Estado, al contrario, le dignifica. Lo que le faltó mencionar a Joaquín Casasus es que el cristianismo es antagónico, sí, pero al Estado ateo, o mejor dicho, al Estado anticristiano. Al fin de cuentas, Justo Sierra, apoyado por don Francisco Bulnes, sostienen que los conceptos laico y religioso son radicalmente opuestos, pero imponer la educación laica en las escuelas particulares era provocar sin necesidad el sentimiento religioso de la mayoría de la nación, postura que defendía Porfirio Díaz como política de Estado para apaciguar al país. Al asumir Justo Sierra el Ministerio de Instrucción Pública, el Partido Liberal se alarma por el auge de escuelas católicas. En 1895, Sierra había confesado que la instrucción debía ser religiosa, pero para 1902 declaraba que el laicismo era algo perfecto. Sin embargo, para 1908, ya como ministro, define que la escuela laica no es sectaria, pero debe combatir el error anticientífico que se encuentra en la enseñanza religiosa. La única religión es la de la patria, convirtiéndola en objeto de culto. Podemos ver que es en esta época de Porfirio Díaz que se empieza a cantar el himno nacional en los eventos oficiales, a rendir culto a los símbolos patrios, a rendir honores a los héroes nacionales del liberalismo, obviamente, que en la actualidad forman parte de la vida de nuestras escuelas. Lo que sí se sabe es que Justo Sierra llevaba un debate en su conciencia. Por un lado defendía la moral inculcada por sus padres, queriendo quedar bien con Dios, y por otro lado, queriendo quedar bien con el Partido Liberal y don Porfirio. Estos últimos se dividieron cuando el Partido Liberal propuso una ley en 1906 para suprimir las escuelas clericales, es decir, los noviciados, los seminarios y los conventos, algo a lo que se opuso el bando porfirista. En 1909, la legislatura de Yucatán obligó a las escuelas particulares a incorporarse a la escuela oficial y a adoptar libros que no fueran contrarios a las leyes del Estado, aunque la Constitución seguía diciendo que la enseñanza es libre. En este escenario se preparaba un golpe mortal a la educación integral en México. Más de 30 años de relativa paz, mantenida por la fuerza, llevaban al desgaste un gobierno junto con la codicia de la riqueza y la separación cada vez más de las clases sociales. La Revolución Mexicana sienta las bases para una nueva reforma total a la Constitución. Siguiente diapositiva, por favor. En 1916, en Querétaro, se empiezan a dar los debates sobre la redacción del artículo 3º, estando presente Venustiano Carranza para presionar a la Asamblea, el presidente ahí metido en la Cámara de Diputados. La Comisión de Reformas había propuesto el siguiente texto: habrá libertad de enseñanza, pero será laica la que se da en los establecimientos oficiales de educación. Lo mismo que la enseñanza privada elemental y superior que se imparte en los establecimientos particulares.
O sea, laica pero libre. En fin, ¿en qué quedamos? Nótese que es aquí donde se propone el término laico. Sí, por primera vez en el artículo 3. El profesor sonorense Luis Monzón, distinguido entre el bando de los jacobinos, propuso que no dijera laica, sino racional, porque podría entenderse que laico significa neutral, y debía quedar bien claro que la educación debe ser positivista. Era sabido por todos los constituyentes que la educación libre de 1857 era para referirse a libre de toda doctrina católica, y que su uso era para no crear alarma ante el arribo de la enseñanza atea y positivista. Ese profesor Monzón se autodescribe como el más salvaje e intransigente en lo que se refiere a sus convicciones radicales, al grado de no bautizar a sus hijos y llamarlos por números, y a su hija, a una hija que tuvo, la llamó Sixtina. Aunque no fue aceptada su propuesta de cambiar el término laico por el término racional, no hay que apartarle de vista porque vuelve a aparecer en la primera reforma el artículo 3 de la Constitución de 1917, pero ya con Lázaro Cárdenas. El general Francisco Mújica le respondió al profesor Monzón que el término laico era más adecuado porque en ningún momento era para referirse a educación neutral. El general Francisco Mújica era otro jacobino que tuvo la fortuna de ser convocado por Carranza al Congreso Constituyente sin más mérito que el ser el más distinguido de los comecuras, así se autonombraba. Lo que sí se sabe, pues, que era un terrible asesino de campesinos y periodistas, a pesar de que fue fundador del periódico La Prensa Libre. Decretó que a la capital de Tabasco se le quitara la parte de su nombre, Puerto de San Juan Bautista, para quedar solo como Villahermosa. Otro personaje entre los constituyentes de Querétaro fue Félix Palavecini, fundador del Universal en 1916. Él afirmaba que no solo había que ir contra la escuela católica, que era la nacional, sino también contra el protestantismo yanqui. Y cito, que se infiltra en todos los establecimientos oficiales disfrazado de revolucionario radical, cierro cita. Preguntaba a los legisladores en el Congreso que si aceptarían que un obispo o un sacerdote fuera director general de la educación en México o director de la escuela superior, a lo cual ante la negativa de todos los concurrentes, pues él le respondió, pues si ellos son ministros de cultos protestantes que ostentan esos títulos, y lo mismo varios inspectores de zonas escolares. Pero todas estas incoherencias de Palavecini eran para argumentar que la educación privada también tenía que ser laica. Palavecini interpuso en su participación el exhorto a liberales y radicales para aceptar la disciplina filosófica que le da unidad a la Constitución, que es el laicismo, en las escuelas públicas y particulares, así como impedir a cualquier orden religiosa dirigir y administrar escuelas. La redacción del artículo 3 decía que el Estado educa y la escuela particular instruye. El bando carrancista era moderado, no era defensor de la enseñanza religiosa, pero sí se oponía a que la prohibición apareciera en el artículo 3 y que se moviera al artículo 27. Y también se oponía a la enseñanza laica en las escuelas particulares. Para Carranza, el laicismo consistía en la perfecta neutralidad del Estado respecto a todas las instituciones y creencias religiosas. La única diferencia entre los partidos que estaban presentes en el Constituyente de Querétaro era la forma, pero no la esencia. No había bando conservador ahí. Era la lucha entre los liberales moderados y los jacobinos, que eran radicales, pero en el fondo ambos eran hermanos. Ante esto, dice Abascal,
que el artículo 3 y toda la Constitución estaba siendo escrita por vendidos y por bandidos, que como observa el mismo liberal José Natividad Macías, de los 14 millones de habitantes en la República, no hay 1000 liberales verdaderos. Si me pongo a contarlos, no hay ninguno. Cierro cita. Y es que el debate entre ellos no era si estaban a favor o en contra del laicismo en la educación, sino echarse en cara la incongruencia de decirse liberales y aceptar el culto religioso, como los carrancistas le echaban en cara a Obregón el haberse casado por la iglesia. El licenciado José María Truchuelo de Querétaro defendía la posición de la comisión carrancista, afirmando que el hogar y el templo estaban para que el niño recibiera instrucción religiosa, la que quisieran sus padres darles, reconociendo el derecho de ellos para la educación de sus hijos. Siguiente diapositiva, por favor. El caso es que el jubiloso grito de la patria se ha salvado. Por 99 votos contra 58 quedó aprobada la redacción del artículo 3, propuesta por el general Mújica, o sea, como la propusieron los jacobinos. ¿Qué tan importante es el tema educativo en México? Que el debate para aprobar la redacción del artículo 3 fue el que tomó más días de todos los artículos que contiene la Constitución. Sobre el laicismo plasmado en el artículo 3 de la Constitución de 1917, podemos decir que aunque Carranza tenía la intención de que la educación pública fuera neutral en el aspecto religioso, el hecho es que el espíritu de la ley era todo lo contrario. Era utilizar la educación para actuar contra la religión del pueblo. Para San Agustín, el laicismo es una violencia suprema contra la razón humana, porque le priva del conocimiento natural de Dios y le cierra el camino a la fe. El conocimiento natural de Dios es un acto de inteligencia previo a la fe. Estamos en una era en que el laicismo es un dogma inamovible, por medio del cual se le arrebata al niño la posibilidad de adquirir la simple sabiduría humana, porque es necesario creer para comprender lo que es el hombre y el universo. En la filosofía realista se concibe que la razón es hecha para conocer a Dios y la voluntad para amarlo y servirle. El laicismo en la educación es la más grande de las injusticias porque impide la posesión del bien supremo. Es imposible que haya educación integral por mucho que se hable de ello. Se sabe que el Imperio Romano fue cruel perseguidor de la iglesia, recién apareció, pero siempre respetó el derecho de los padres de familia a enseñar a sus hijos en escuelas particulares, y cuando el Estado asumió en el siglo II la responsabilidad de establecer escuelas oficiales, jamás pensó en suprimir las escuelas particulares, perfectamente libres y preferidas por los padres para sus hijos. La religión en sí no es nociva para los pueblos. Nociva es la ignorancia. La ignorancia lleva a los pueblos en lo religioso al fanatismo y a la superstición, pero en lo político la ignorancia les lleva al servilismo y a la esclavitud. Al gobierno ateo le repugna la religión, porque le abre los ojos al pueblo contra su demagogia y populismo. El laicismo y el positivismo pretenden poner el avance científico como fundamento de la educación. Sin embargo, el puro adelanto de la ciencia no es suficiente. El laicismo totalitario y el positivismo en la educación vemos que ha desembocado en cultura de la muerte. El solo adelanto de la ciencia lleva a la eutanasia, al asesinato de nuestros ancianos. Los adelantos de la ciencia no se detienen para esterilizar a las razas y buscar una que sea la superior.
aunque sea por medio de la manipulación genética. Los adelantos de la ciencia no son suficientes cuando se trata de controlar el crecimiento de la población por medio de las prácticas abortivas, cuando se trata de disminuir los costos en alimentación, aunque los productos empleados nos provoquen cáncer, o cuando al querer desarrollar la actividad económica de una región signifique destruir ecosistemas y áreas que deberían estar protegidas para el disfrute de las futuras generaciones. Creo que esto no está pasando aquí en Yucatán, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Todo esto lo tenía muy claro José Vasconcelos, digno oponente del positivismo y el pragmatismo en la educación. Tras ser el fundador de la Secretaría de Educación Pública en 1921, creador del lema de la Universidad Autónoma de México, por mi raza hablará el Espíritu Santo, por supuesto, como ya nos lo mencionaba el doctor Alberto Vargas, deja bien claro que haber hecho a un lado la ideología laica y positivista lo llevó a realizar en tan solo 4 años la obra educativa más nacionalista y trascendente que se haya podido lograr en toda la historia de la educación en México a partir de 1917. Y no me detendré aquí a abordar su pensamiento y obra educativa porque su sola persona requiere varios congresos como este. Pero dejaría aquí una pregunta. ¿Por qué, si habiéndose desarrollado un modelo educativo auténticamente mexicano, este no fue nutrido con todos los adelantos de la ciencia y todos los recursos del Estado, sino que fue desmantelado inmediatamente de raíz por el mismo gobierno de Obregón y los siguientes? José Vasconcelos no podía compartir en su conciencia los crímenes de su presidente Álvaro Obregón y le denuncia como traidor a la revolución, por lo cual, tras ser amenazado de muerte, tiene que abandonar el país. Y así queda toda una gran tarea a la cual no le llegaron los siguientes secretarios de Educación, quienes con la moda de la Revolución Rusa se trajeron la ideología marxista para implantar desde el Estado una nueva cosmovisión en nuestro país. Plutarco Elías Calles, siguiente diapositiva, por favor. Inicia en pleno siglo XX una cruel persecución, expulsando y mandando dar muerte a curas y religiosas, solo por el simple delito de difundir la fe en las escuelas religiosas y templos católicos, utilizando la ideología del laicismo para atentar contra la libertad de enseñanza y culto religioso. En 1934 sostuvo en Guadalajara un discurso en el que decía: es necesario que entremos al nuevo periodo de la revolución, que yo llamo el periodo de la revolución psicológica. Debemos apoderarnos de las conciencias de la niñez, de las conciencias de la juventud, porque la niñez y la juventud deben pertenecer a la revolución. El niño y el joven para Plutarco Elías Calles no pertenecen al hogar, no pertenecen a la familia, pertenecen a la colectividad, al Estado, quien tiene la rectoría de la educación y nadie más. Siguiente diapositiva. De esta forma, expresó todo su apoyo a la reforma constitucional al artículo 3º, la primera reforma, promovida por Lázaro Cárdenas para buscar por medio de la educación lo que no pudo lograr por medio de las armas, que era eliminar la creencia religiosa. La redacción del artículo 3º sufre pues así su primera reforma para eliminar el concepto de educación laica y sustituirlo por el de educación socialista. El texto decía: la educación será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual
La escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Aparece aquí el término socialista en el sentido estricto de la ideología marxista, en su connotación de doctrina materialista y atea. Por eso es que les estorbaba el concepto laico, que no quedara ninguna duda que laico no significa neutral en el aspecto religioso. Hay que notar también que aparece nuevamente el término racional, propuesto por el profesor Monzón, al que no le habían hecho caso en 1917. Pero además, nótese la soberbia de los legisladores. ¿Quién puede darse la libertad de tener un concepto racional y exacto del universo? Pueden ver cómo nuevamente el liberalismo, ahora disfrazado de socialismo, se convierte en un látigo contra la libertad de enseñanza. Es el mismo gobierno de Lázaro Cárdenas el que provoca no solo atentar contra la educación laica, sino contra la educación gratuita, cuando estudiantes y maestros universitarios le exigen respetar la libertad de cátedra y autonomía universitaria, y al contestar que el gobierno no cubriría el costo de ni un lápiz a las universidades que no abracen la educación socialista, después de una gran manifestación un 3 de marzo, no le queda más remedio que aceptar la fundación de la primera universidad particular en México y realmente autónoma, hecho que las actuales universidades privadas en nuestro país no deben dejar de lado, que el derecho a la universidad libre costó vidas y derramamiento de sangre de quienes defendieron la libertad de cátedra y autonomía universitaria. Y no me refiero al movimiento de 68 en Tlatelolco, sino a los mártires de 1935 en Guadalajara. Siguiente diapositiva, por favor. Es con Lázaro Cárdenas que los padres de familia dejan de ser a quienes les corresponde el derecho a elegir la educación para sus hijos. Es con Lázaro Cárdenas con quien se empieza a izar banderas rojo y negras y a cantar el himno La Internacional en las escuelas. Sí, aquí hago una observación. Habíamos escuchado hace poco, todavía como secretaria secretaria de Gobernación, a Olga Sánchez Cordero, decir que la rectoría de la educación es exclusiva del Estado. Pues no fue una idea de ella, no lo inventó ella. Desde la época de Lázaro Cárdenas, con la educación socialista, con esta reforma, con esta primera reforma al artículo 3, esto ya se había declarado. Se izan banderas rojo y negras y cantar himnos extraños. ¿Y qué estamos viendo actualmente? Ahora ya por imposición de la misma secretaría, se está convocando o se está obligando prácticamente a aceptar otras banderas que no son nada más las que nos representan como nación. Es en este gobierno donde el sindicato de maestros se declara como el ejército intelectual de la revolución. No fue nuestro actual secretario general, ya aquí ya se había mencionado en este tiempo. Es en este gobierno donde se inicia el uso de listas de prelación para la selección de maestros que puedan impartir clases en escuelas públicas y privadas. También aquí se empieza el uso obligatorio de libros de texto con contenidos anticientíficos y doctrinarios, pero a favor de la ideología del Estado. Y es aquí también donde a la reforma educativa se le llamó nueva escuela. Siguiente diapositiva. Sí, entonces, la nueva escuela mexicana pues no es tan nueva, ¿no? Después de numerosos debates de la lucha entablada por José Vasconcelos, Antonio Caso, Manuel Gómez Morín, la Asociación Nacional de Padres de Familia,
empresarios y organizaciones civiles diversas en todo el país, y después de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Manuel Ávila Camacho, con Jaime Torres Bodet como secretario de Educación, promueve nuevamente la reforma constitucional al artículo 3º. Esto ya para 1946, adecuándolo al cambio ideológico pues, de los momentos, ¿sí? Y a los nuevos valores de la posguerra, en el cual se establecen conceptos como el desarrollo armónico de todas las facultades y el sentido patriótico y humanista de la educación, y desaparece el término educación laica. En su lugar menciona, garantizada por el artículo 24, la libertad de creencias, el criterio que orientará a dicha educación se mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa. Sí, se vuelve a retomar este concepto de laicismo como neutralidad ante cualquier doctrina religiosa por parte de la educación pública. Siguiente diapositiva, por favor. Es hasta el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en 1992 que la Constitución es reformada para volver al concepto de educación laica en el artículo 3º, pero sin quitar que se mantendrá ajeno a cualquier doctrina religiosa. Y a la vez se reforman las leyes que mantenían una relación antagónica entre el Estado y la Iglesia, hecho que no será bien visto por el ala izquierda del partido oficial de entonces y que actualmente pues es la que ocupa el poder. Han pasado varias reformas al artículo 3º, siguiente diapositiva, ya van 11 a la fecha, algunas sin mayor trascendencia en el plano ideológico, más bien para reformar aspectos técnicos, administrativos, cuestiones laborales del ámbito educativo. Pero de la actual reforma de 2019, aunque es un claro retroceso hacia la educación socialista, ya que encontramos los mismos ingredientes ideológicos en la nueva escuela mexicana, están reforzados con toda la pseudofilosofía vertida por la escuela de Frankfurt, que ahora ya no confronta a pobres contra ricos, sino a mujeres contra hombres, a homos contra heteros, a veganos contra omnívoros, a progresistas contra conservadores. Están contenidos en esta nueva reforma las directrices del pensamiento subversivo de Antonio Gramsci para beneficio de los promotores del Foro de Sao Paulo. Si antes vimos a la escuela basada en la ciencia para combatir la ignorancia y el fanatismo religioso, ahora estamos viendo al fanatismo ideológico en contra de la ciencia en la escuela. Principios contenidos en la misma Constitución y en las leyes reglamentarias, como el de la rectoría de la educación es exclusiva del Estado, es anticientífico. La perspectiva de género, el lenguaje inclusivo, el uso recreativo de las drogas, el derecho a ser madre confundiendo con matar a tu propio hijo, la educación sexual integral, el libre desarrollo de la personalidad, no tienen bases científicas, pero lo peor es que nos llevan a los directores y maestros y a los padres de familia a quedar atados de manos para educar y formar a nuestros propios hijos. Siguiente diapositiva. Todo el desastre que estamos viendo en las escuelas, donde no es posible siquiera aplicar un reglamento, no son el reflejo de que en México estamos mal en educación. La realidad es que vamos muy bien, porque eso es lo que quiere el Estado con las actuales reformas que se están imponiendo. Nuestros diputados y senadores pueden discutir todos los temas referentes a la educación, como el presupuesto, los salarios y las prestaciones a los maestros, pero no pueden discutir el dogma del laicismo, independientemente que pertenezcan o no a partidos liberales, progresistas o conservadores.
pues actualmente estamos corriendo el riesgo en que la cultura de la muerte y la libre destrucción de la personalidad, de la niñez, se conviertan en dogmas que no podamos revertir para salvarles de la barbarie. Rebecca Greenspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en su calidad de secretaria general iberoamericana, resaltó la importancia de romper con los sistemas sociales rígidos, que es necesario impulsar un cambio cultural en América Latina y el Caribe. Entonces, no nos extrañemos si vemos que nuestros niños ya no pueden tener identidad, si no pueden identificarse como seres creados, si no pueden identificarse en su propio sexo, si no saben identificar su vocación. No nos extrañemos, porque para eso está diseñado todo el sistema educativo nacional. Está diseñado para ser el refugio de la contracultura que simboliza los valores de la sociedad actual. Que no nos escandalice esta crítica que acabo de hacer, pero el fundador de nuestra Secretaría de Educación Pública lo expuso claramente. Proclamar la verdad a la faz de los que apoyan su dominación en la mentira es función del maestro, más aún que la del héroe. Malaya el que busca complacer al malvado en vez de denunciarlo. Dichoso quien ve hundirse su barca en mares de traición y de cobardía, y no se desiste de condenar la injusticia, el error y el engaño. Lanzada la lucha, la verdad no puede ser serena, debe ser agitada como la tempestad, y luminosa como el relámpago, firme como el rayo que derriba las torres de la soberbia del mundo. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Armando Robles por su increíble ponencia. En este momento pasaremos a entregarle un reconocimiento por la Federación Nacional de Filósofos, en mérito a su participación en este congreso, por su conferencia Fundamentos Filosóficos e Ideológicos en la Educación Pública Mexicana. Un aplauso, por favor. En este momento procederemos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. De la misma dinámica que las anteriores, si alguien tiene alguna pregunta puede levantar su mano. Muy bien, de este lado, por favor. Hola, mi nombre es Julio Herrera, vengo de la Ciudad de México. Todo lo que está planteando es una verdad que está ocurriendo y que se está planteando todos los jóvenes, pero es una doctrina que viene desde hace mucho tiempo, usted lo mencionaba, desde Lázaro Cárdenas, pero también si vemos sus raíces, de dónde viene, ese adoctrinamiento va a seguir, las cosas van a estar peores. Pero también una pregunta, ¿qué estamos dispuestos a hacer? Muchos de nosotros. Eso es todo. Sí, muchas gracias. Efectivamente, es algo que estamos viendo que no es nuevo, ¿no? Realmente se están retomando, pues ya viejas doctrinas. Parte de todo lo que estamos pasando, pues es también el no retomar la historia que ha vivido nuestro país. Las generaciones actuales adolecen
de dar un repaso a nuestra historia, a nuestras raíces. Y si es necesario que hagamos algo, ¿no? De hecho, yo creo que parte de lo que se está haciendo en este Congreso es el granito de arena que estamos haciendo los que estamos participando aquí en esta actividad. Es el granito de arena que estamos poniendo pues para despertar conciencias. Yo creo que es necesario no solamente que actuemos en el campo educativo, o me refiero en la escuela, hay que despertar conciencias también en los padres de familia. Muchos de los padres de familia han abandonado su misión educadora, han dejado a la escuela la responsabilidad que ellos tienen. Desgraciadamente, muchos maestros nos hemos topado con esa idea que a veces tenemos de que la escuela es como si fuera una guardería, ¿no? Mandamos a nuestros hijos a que allí se ocupen, que estén entretenidos, que estén al cuidado, pero como padres de familia, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que sí debemos de retomar la misión educadora que tiene la familia, retomarla. Y obviamente la escuela reforzarla, porque desgraciadamente lo que estamos viendo aquí es que nosotros no podemos hacer nada. Las leyes que se están viendo actualmente, ahora llegan los alumnos, llegan los papás con esa en la mano y tú no me puedes decir nada, no me puedes hacer una corrección. Sí, entonces, sí hay mucho que hacer, pero como decía también aquí doctor Vargas, y coincido con él completamente, pues es parte de el fundamento que tiene la educación como una acción, una actividad esperanzadora, ¿no? Si nosotros como maestros, como padres de familia, perdemos la esperanza y que las cosas pueden cambiar, pues ya desde ahí ya estamos derrotados, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más aquí, por favor? Hola. Yo solo quería preguntarle, muchos de nosotros nos vamos con un mensaje de su presentación, pero pues no tenemos el tiempo en alguna discusión de pues hacer precisamente toda la contextualización que usted hizo. ¿Qué es lo que más destacaría de esta presentación? ¿Qué le gustaría que nosotros nos llevemos muy concretamente? ¿De dónde nos visita? De aquí de Mérida, Yucatán. Gracias. Sí, yo creo que primero no tomarnos todo lo que está ahorita implementándose por parte del gobierno como que, a ver, todo está, es por novedoso, es bueno, ¿no? Hay una reforma que ya se va a empezar a implementar en las escuelas, en todo el sistema educativo nacional, y ya lo revisaron, ya los especialistas lo tienen bien preparado, entonces debe ser algo bueno. Yo pienso que debemos tener una actitud crítica hacia ello, cuestionar, no nos debe dar miedo cuestionar, ¿sí? Y como decía, retomar lo que sí me gustaría que todos se llevaran, retomar que ahorita el lugar o el reducto que tenemos para todavía poder salvar algo en nuestro país es la familia, es el hogar. Sí, los padres de familia son los que todavía pueden ir a la escuela y decirle al director: queremos que a nuestros hijos se les eduque. Si los padres de familia no toman esa responsabilidad de ir a defender su derecho que tienen de educar a sus propios hijos, porque eso es lo que se les está arrebatando, ¿sí? Que puedan educar a sus propios hijos. Entonces, pues, ¿qué quedaría, no? Necesitamos retomar, les digo, esa misión que tiene la familia, que no se crucen de brazos, que no bajen la guardia,
Sí, a sus hijos ahorita el Estado se los quiere arrebatar. ¿Para qué? Pues ya la historia nos ha dejado también muchos ejemplos de qué es lo que sucede con este tipo de gobiernos, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bien, en este momento tenemos una pregunta desde las redes sociales. ¿Nos la pueden comentar, por favor? Comenta Lilia Ortega, ¿qué opinión tiene de la educación jesuita? Bueno, aquí pecaría de dar una opinión errónea, porque yo desconozco completamente este tipo de educación. No he estudiado yo en escuelas jesuitas, no he impartido clases en escuelas jesuitas. Sí, sin embargo, ¿qué podría decirle ahí? Sí, ahí sí desconozco ese campo, ¿no? La educación de ellos y yo la desconozco, ¿no? Ok, correcto. Muy bien, con esto terminamos esta sesión de preguntas. ¿Alguna? Correcto, hay una más. ¿Sí podemos atenderla? Armando, muchas gracias por tu ponencia, muy, muy interesante. Pues he sabido que la historia de México y la historia de muchos países se puede entender de algún modo como una permanente disputa entre liberales y conservadores, entre curas y comecuras. Y retomando lo último que has dicho, que ha salido en algunas otras ponencias, el rol central de la familia y de los padres, ¿no? Que obviamente comparto contigo. Mi pregunta sería, pues, práctica, porque teóricamente comparto el planteamiento, sin duda, pero tú eres una persona que está en la educación de lleno, ¿no? Cosa que no es mi caso. Bueno, no de ese modo, pues. Entonces, ¿cómo se puede conseguir que la familia sea la rectora de la educación? Es decir, entendemos que la familia pues es su derecho, pero en la práctica no estamos en esa situación. Tú desde la educación pública, que tienes mucha experiencia, digo, más allá de cambiar las leyes, ¿cuáles podrían ser las alternativas para que paulatinamente la familia sea la rectora de la educación? Sí, muy interesante reflexión en este caso. Fíjense que hay una desconexión muchas veces de lo que son los padres de familia y la escuela. Es más, nada más con mencionarles, citamos a reuniones de padres de familia para entrega de boletas, y si tenemos en la clase 40 alumnos, si van 20, nos damos por bien servidos, ¿no? Hay mucha desatención. Las reuniones para elegir al Consejo de Participación Social, no va ni el 25% de los padres de familia. Sí, es necesario que se involucren en la vida de la escuela. Sí, muchos padres de familia aplaudieron cuando dijeron están prohibidas las cuotas, ¿no? Ya no pueden los directores pedirles ni para un lápiz. Eso es lo que estamos viendo, que el papá se desentiende de la escuela, se desentiende de un contacto con su maestro, con el maestro de sus hijos. Yo creo que por ahí debiéramos empezar, ¿no? Que haya un acercamiento de los papás, un acercamiento real, que se involucren en las actividades, en la vida escolar. A veces el simple hecho de que vayan y ayuden a plantar un árbol, que vayan y ayuden a pintar el salón, a estar atentos a qué tareas, qué actividades están teniendo sus hijos con sus maestros, qué les enseñaron,
ir a platicar con ellos, qué les pueden recomendar para apoyar a sus hijos desde casa. Eso es lo que hay que retomar, porque desgraciadamente se ha perdido mucho. Yo estoy seguro que no en todas las escuelas. Hay escuelas que están organizadas de tal manera que tienen el apoyo del personal necesario para darle seguimiento a todo y tener el acercamiento con los padres de familia. Sin embargo, lo que nosotros, la experiencia que tenemos es que no es así en la gran mayoría. Y sí, la invitación aquí que haría es a los papás: acérquense a las escuelas, acérquense con sus maestros, porque a maestros y papás juntos pueden hacer mucho para el desarrollo de los niños. Separados, el que va a salir perdiendo es el hijo. Pero si trabajan juntos, escuela y familia, van a poder avanzar mucho en el desarrollo de sus hijos. Es ahí la clave, pues es la educación no puede estar separada, escuela y familia. Y retomando la pregunta de Elisa, sí, yo me quedé ahorita en el contexto actual. Digo, yo no he trabajado en una escuela jesuita, ni he recibido clases en una escuela jesuita, no la conozco directamente, pero la historia, al menos aquí en México, de lo que es la orden de los jesuitas, dejó un desarrollo civilizador enorme. Simplemente toda la Baja California, si no fuera por las grandes misiones que ellos formaron, pues Baja California seguiría siendo un territorio allí abandonado, ¿no? Yo creo, o simplemente ya ni pertenecería a México. Pero sí, la gran obra civilizadora es de reconocerse, y no solamente los jesuitas, de todas las órdenes que llegaron pues aquí a estas tierras, sí, mercedarios, franciscanos, dominicos, en fin, sí, su obra es de reconocerse. Desgraciadamente, a veces la historia oficial deja de lado, y es más, actualmente hasta se quiere que nos avergoncemos de la obra que realizaron las órdenes monásticas aquí en Hispanoamérica, ¿no? Correcto, muy bien. Tenemos una última pregunta para cerrar este espacio. Adelante. Igual, felicidades, Armando. Gracias. Yo estaba pensando ahorita si sería procedente jurídicamente que los padres de familia, por ejemplo, promovieran un amparo que puede ser bien considerado como amparo de objeción de conciencia, de que se les enseñe a sus hijos eso en la escuela. O sea, habría que analizarlo desde el punto de vista jurídico, a ver cuál sería su procedencia. La figura jurídica sería objeción de conciencia, y que sería, cuando les des la clase tal, mi hijo está disculpado de ir a tu clase. Y ese aspecto yo se lo voy a enseñar en mi casa. Jurídicamente hablando, no sé. Lo que pasa es que en otros países ha procedido. No sé aquí en la situación de México si sí o si no. Habría que encargárselo a un versado jurisconsulto, a ver qué puede él contestar. Y retomando el tema de la educación jesuita, perdón, habría que señalar cuál es la educación jesuita. Es decir, la auténticamente ignaciana es plausible, es excelentísima, pero tengo entendido que en los últimos tiempos la misma compañía se ha alejado algo de eso, de ese espíritu ignaciano. Respecto de lo que pasa hoy, no lo puedo contestar, tampoco yo, pero sí me adhiero a tu visión respecto de cuál ha sido la gran misión educadora de esta gran compañía de otrora, o sea, de aquellos tiempos. Sobre hoy, me parece que se ha debilitado. Muy bien. Sí, conforme a estos recursos legales, ahí en Baja California, la diputada, bueno, quien fuera diputada, Eva María Vázquez, procedió a presentar una iniciativa de ley para que se legisle sobre el PIN parental, lo que se llamó el PIN parental. Desgraciadamente, pues hubo mucha reacción también por denominados grupos progresistas, ¿no? Que se autodenominan. Y lo que se
prefirió en ese momento como recurso fue pues darle carpetazo para que no fuera votada, pero ahí está congelada, está latente esta iniciativa de ley. Sé que en otros estados también, creo que en Chihuahua también se presentó esta iniciativa y que ya ha habido padres de familia que han ganado sus recursos de amparo para evitar que se ideologice a sus hijos en las escuelas públicas. Entonces, sí hay recursos legales, va a ser difícil, es una lucha difícil, pero todavía hay recursos legales a los que se puede, pues se puede prestar ahí atención. Les digo, pero esto se debe hacer antes de que pues suceda lo mismo con lo que está pasando con el laicismo, ¿no? Que se convierta en dogma y eso ya no se toca y no está a discusión, ¿no? Correcto, muy bien. Bueno, con esto cerramos el espacio de preguntas. Despedimos con un fuerte aplauso al doctor Armando Robles.